En el libro de Génesis, capítulo 1 y los 2 primeros versículos, el Padre nos ha regalado esta hermosa palabra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Bienvenidos a todos a nuestro devocional en Ciudad de Leite, lo buscamos a Él. Y en esta ocasión vamos a contemplar el tema de Dios, Espíritu Santo. Bienvenidos y acompáñenme todos en los siguientes minutos. El Espíritu Santo, como se describe en la Biblia, es completamente Dios, junto con Dios Padre y Dios Hijo Jesucristo. Es la tercera persona de la divinidad o Trinidad. La Biblia lo presenta como una persona, no solo como una fuerza. Podemos entristecerlo, tiene voluntad propia, usa su mente para entender las cosas profundas de Dios y mantiene comunión con nosotros los creyentes. Al poseer los mismos atributos que Dios, el Espíritu Santo lleva a cabo las mismas obras que el Padre y el Hijo, lo que confirma su naturaleza divina. Y esto es lo que nos hace, al momento de buscarlo a Él, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, enfocarnos esta semana en 4 puntos de oración. Antes de comenzar con el primer punto de oración en el cual vamos a estar enfocados esta semana, permítame hacerles un comentario que nos permita meditar en la hermosa persona del Espíritu Santo. Y todo parte precisamente de la lectura que escogimos para este maravilloso tema, la persona de Dios Espíritu Santo. Dice ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, cómo era la condición en el comienzo de la creación. Y lo menciona de la siguiente manera: Dios creó los cielos y la tierra, pero, permítame añadirlo para dar una explicación y una enseñanza, pero la tierra no tenía forma, 1, número 2, estaba vacía, y número 3, la oscuridad cubría las aguas profundas. En este panorama acontece algo sumamente importante y es el mover del Espíritu Santo. Leámoslo directamente en la palabra. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire de la superficie de las aguas. Cuando no hay un mover del Espíritu Santo en nosotros, cuando no hay una actividad de la persona del Espíritu Santo en nosotros, porque no hay una relación personal con Él, de una forma inevitable nuestra vida se va a ver afectada por los 3 elementos que les acabo de mencionar. Número 1, nuestra vida no va a tener forma. ¿Qué significa eso? No vamos a conocer cuál es el propósito para el cual Dios nos creó. Nos dio forma. No es una casualidad que algunos de nosotros seamos varones y que otros sean mujer. No es casualidad que algunos tengan facultades para el comercio y otros los tengan para la medicina o para desarrollar alguna obra plástica. No es casualidad. Dios nos ha creado con una forma específica y el Espíritu Santo, su mover, su actividad en nosotros, se encarga de revelarnos: tú fuiste creado para esto. Mucha de la insatisfacción en la cual viven las personas, que no sienten que hay una realización en sus vidas, que no se sienten plenos, es precisamente porque no están cumpliendo la forma, el propósito para el cual Dios los creó. Entonces se encuentran realizando alguna actividad solo por hacer, porque necesitan una fuente de ingresos, porque la sociedad los presionó a que se casaran y tienes que ser mamá o tienes que ser papá, o se encuentran simplemente viendo en qué momento encuentran para qué fueron creados y por eso no tienen plenitud ni realización.
Pero cuando venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene también a nuestras vidas. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uno solo son. Invitamos a Jesús a nuestra vida. Señor, te recibo como mi Salvador, entrego mi vida, reconozco mis pecados, te pido perdón, ven y gobierna mi vida. Y en ese momento el mover del Espíritu Santo comienza en nosotros para dejar de tener una vida sin forma, sin propósito y comenzar a vivir la vida con propósito. Y ahí es donde vamos a encontrar la plenitud y la realización, porque no vamos a ser personas que hacen actividades. Vamos a ser personas que están cumpliendo el plan de Dios para nuestras vidas. Lo segundo, si no hay un mover del Espíritu Santo en nosotros, si no hay una actividad del Espíritu Santo en nosotros, porque no estamos teniendo una relación personal con Él, lo segundo inevitable que va a haber en nuestras vidas es estaremos vacíos. No estaremos satisfechos. No viviremos en contentamiento. Siempre habrá un sentir de me siento vacío. Hay personas que anhelan mucho algo, por lo regular es material. Quieren una casa, quieren un auto, quieren culminar sus estudios y tienen la idea que aquel día cuando alcancen esa casa, ese auto, esa carrera tan deseada, se van a sentir llenos. Pero se llevan la gran sorpresa que el día que están abriendo la puerta de su nueva casa, el día que están llegando a la agencia para que les entreguen su auto, el día que les ponen su documento como culminación de su carrera, dicen, ¿por qué me siento vacío? Porque no tienen una relación con el Espíritu Santo. Y las cosas materiales y los logros de la vida nunca van a llenar a ningún ser humano. Solo es el mover, la actividad, la presencia del Espíritu Santo que nos llena con todo lo que Él es cuando alcanzamos esa llenura. Y aun cuando no podemos tener la casa de los sueños o el viaje tan anhelado o la culminación de una carrera, no nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando en cosas nuestra llenura. Nuestra llenura viene de una persona, Dios Espíritu Santo. Lo tercero que va a acontecer en nuestra vida de una forma inevitable, si no hay un mover, si no hay una actividad del Espíritu Santo en nosotros, porque no está habiendo con Él una comunión, una conexión, una relación con Él personal, lo tercero es que la oscuridad nos va a cubrir. En el sentido de la pecaminosidad y de la maldad, estarán apropiándose de nuestras vidas. Si de por sí como raza caída somos con una tendencia de forma natural al pecado y a la maldad, cuando no hay una relación con el Espíritu Santo, no existe ninguna barrera, ningún freno para que usted y yo no vayamos detrás del mal. Nos habituamos al pecado. Forma parte natural de nuestro ser. Pero cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas, nos hace sabios, nos hace sensibles para discernir entre el bien y el mal y adoptar el bien. Entre lo que es la voluntad de Dios y lo que prohíbe la voluntad de Dios y adoptar lo que es la voluntad de Dios. Entre lo oscuro y la luz y adoptar lo que es la luz. Entre lo dulce y lo amargo y adoptar por lo que es dulce. Pero solamente esto viene cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Él es la luz. No hay oscuridad, no hay maldad. Y aun cuando se presentan las tentaciones, Él es quien nos ayuda a vencerlas. Porque su anhelo no es que seamos personas hundidas en la oscuridad del pecado y de la maldad, sino que vivamos en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, resplandeciendo para que otros
puedan venir al conocimiento de Él cuando vean nuestras vidas, que si bien no van a ser perfectas, pero tampoco están entregadas al pecado y a la maldad. Necesitamos a Dios Espíritu Santo. Por eso vimos que forman una perfecta triunidad, una perfecta trinidad, una perfecta armonía, tanto Dios Padre, como lo vimos hace 2 semanas atrás, como Dios Hijo, lo vimos la semana que está terminando, y hoy queremos sumergirnos en Dios Espíritu Santo. Lo necesitamos a Él. Cuando el Maestro dijo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada pueden hacer, esto también incluye al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo también. Separados no solamente del Hijo, separados no solamente del Padre, sino también, si estamos separados del Espíritu Santo, nada podemos, porque no son 3 dioses, son 3 personas en un solo Dios. Si estamos separados del Padre, como lo vimos la primera semana, les estoy hablando de hace 2 semanas atrás, si estamos separados del Hijo, como lo vimos la semana pasada, y si estamos separados del Espíritu Santo, nada podemos, nada te es posible. Estarás tratando de resolverlo todo en tus propias fuerzas, con tus propios recursos, y eso no te va a llevar a ningún destino favorable. Porque no fuimos creados para independizarnos ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Fuimos creados para vivir dependientes de ellos. Es nuestro Padre, es nuestro Salvador, pero también es nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Y solo con Él lo podemos todo. Para finalizar mi comentario, y que está siendo un poco más largo de lo normal, porque recuerden que no vamos a tener reunión el martes, porque nos vamos a ver con la ayuda del Señor jueves, viernes y sábado para tener un fin de semana en la palabra. No va a haber reunión el martes, pues estoy tomando un poco más de tiempo para finalizar mi comentario y entonces tomar la primera dirección de oración. Todos somos una historia del Espíritu Santo, de su obrar, de su mover, de su actividad. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Segunda carta a los Corintios 5:17. Sin el Espíritu Santo hay una vieja vida en nosotros, que con mucha seguridad nada tenía que ver con lo que a Dios le agradaba. Pero si estamos en Cristo, Dios Hijo, nueva criatura, nueva persona, nueva personalidad somos. Pero ese renovar en nosotros de una vida sin el Padre, sin el Hijo, sin el Espíritu Santo, a una nueva vida con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ese renovar, esa transformación de dejar lo viejo y comenzar a hacer lo nuevo, lo que el Padre nos manda en su palabra, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Una vez más, y el Espíritu de Dios se movía, ya no en el aire, en usted, en mí. Él es el único que nos puede renovar. Él es el único que nos puede llevar a expresar el carácter de Cristo, como lo vamos a orar y a leer en un momento. Nadie más. Por eso, separado de Él, nada podemos hacer. Y el Maestro no solamente se refería a Él, sino también, separados de mi Padre, nada puedes hacer. Pero también se refería a, separado del Espíritu Santo, nada puedes hacer, porque ellos son uno solo. Amén. Queremos invitarles este comienzo de semana a que nos podamos enfocar en 4 direcciones de oración. Número 1, guiados por el Espíritu Santo. En este momento clamamos para recibir la guía del Espíritu Santo y tomar las mejores decisiones en todos los aspectos de nuestra vida, comprometiéndonos a obedecerlo sin resistirnos.
Todo el tiempo estamos tomando decisiones, unas sin trascendencia, como si me voy a poner un jeans este día lunes, o si me voy a poner un pants o una bermuda. Son decisiones que no tienen ninguna trascendencia, pero hay otras trascendentales, realmente de peso sobre nuestras vidas, como con quién me voy a casar, porque va a ser para toda la vida, a qué me voy a dedicar, porque va a ser esto para toda la vida, mudarme de un trabajo a otro, de una ciudad a otra. Son aspectos trascendentales y necesitamos clamar por la guía del Espíritu Santo para no tomar una decisión precipitada, alocada, que nos mete en problemas. Necesitamos la claridad del Espíritu Santo. Gálatas 2:25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Parece ridículo, no lo es. Pero si usted no tiene la determinación de decirle, Espíritu Santo, ¿quieres que vaya a este lugar o no vaya a este lugar? Que pareciera algo sin importancia. No vamos a tener la confianza para decirle, Espíritu Santo, ¿sí me caso con este hombre, con esta mujer o no me caso? Si no lo buscamos en las cosas pequeñas, créame que no lo vamos a buscar en las cosas mayores. Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una de las manifestaciones contundentes de saber si usted y yo somos hijos de Dios es si nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Eso manifiesta si realmente usted o yo somos hijos de Dios. Y el Salmo 139, 7 al 10 dice, jamás podría escaparme de tu Espíritu, jamás podría huir de su presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Déjeme decirle que una vez que el Espíritu Santo pone su mirada sobre alguien, no la va a quitar. No huya del Espíritu. No trate de escapar de Él. Él corre más rápido. Él es más veloz que usted y yo. No le vamos a ganar. No vamos a lograr huir de Él. Pero en los intentos de estar escapando de su guía, de su voluntad, podemos lastimarnos mucho. Por eso el salmista dice, jamás podría escapar de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. No escapemos del Espíritu Santo. Corramos a Él. La segunda dirección de oración son frutos del Espíritu. Enfoquémonos esta semana en pedir ser un reflejo del fruto del Espíritu Santo, para que en el templo, en nuestras casas y en las calles tratemos a los demás con amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Necesitamos ser canales del fruto del Espíritu manifestado en 9 actitudes en el templo, en nuestros hogares y en las calles, porque la gente lo necesita. A nuestro lado hay gente muy herida, muy lastimada y necesita que existamos canales a través de los cuales el Espíritu Santo fluya en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en fe, en bondad, en benignidad, en templanza, en dominio propio. Mire cómo lo dice Gálatas 5:22. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce, hace fluir de nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Completando con Lucas 6:31, traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. En esta vida hay una regla del reino de Dios. Todo lo que se siembra, eso se cosecha. Lo que usted quiera ir recibiendo en la vida, dedíquese primero a cultivarlo, a sembrarlo en otros.
El tercer aspecto de oración en el cual queremos estar enfocados esta semana es auxiliados por el Espíritu. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra intercesión, de modo que nuestras peticiones estén plenamente alineadas con la voluntad de Dios. Qué conveniente es ser auxiliados por el Espíritu Santo en el momento que se nos acaban las palabras, las ideas, no podemos expresarnos, aún se nos acaban las fuerzas, no siento el deseo de orar, estoy tan agotado por mi situación, por mis problemas, que ni siquiera quiero orar. Y necesitamos ser auxiliados por el mover del Espíritu Santo para que Él nos enseñe a orar. ¿Qué es saber orar? ¿Hablar bonito? ¿Ser elocuentes, muy bíblicos en el contenido de nuestras oraciones? No, ser auxiliados para saber cómo orar significa que el Espíritu Santo nos ayuda a orar apegados, en línea a la palabra y a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 al 27. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede, interviene, se mueve por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Necesitamos ser auxiliados por el Espíritu Santo para que no oremos con buenas intenciones, sino para que oremos basados en las promesas del Señor. Lo siguiente, Espíritu y la santidad. Queremos enfocarnos en esta oración. Intercedemos para vivir en obediencia al Espíritu Santo, evitando dejarnos llevar por los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa y perseverando en la santidad a la que estamos llamados. A nuestra carne le gusta el pecado y le gusta la maldad. Y por eso necesitamos apegarnos al Espíritu Santo, para que Él nos santifique, para que nuestra carne, en vez de querer correr hacia el pecado y la maldad, corra hacia la voluntad del Padre. No lo va a lograr usted ni yo solos. Lo necesitamos a Él, al Santo Espíritu. Gálatas 5, 16, 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Hay una confrontación entre el mal que quiere hacer mi carne, pero el bien que me impulsa el Espíritu Santo a seguir. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. No somos libres, no podemos solos. Pero cuando el Espíritu los guía, su mover, su actividad, su presencia está en nosotros, ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. Ahora estamos motivados, no obligados, motivados por amor, por afecto. Quiero hacer lo que es agradable para Dios. Espíritu Santo, ayúdame. Concluyo. Romanos 8, 5 al 9. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero nunca pase por alto los peros en la Biblia, porque son una llave poderosa. Los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu, no al suyo, a Él. Está escrito con mayúscula. Por lo tanto, permitan que la naturaleza pecaminosa, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes
Yo lo oro en este momento para usted, pero ustedes que me están escuchando no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu Santo. Alguien diga amén, de Dios que vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, no se mueve. Génesis 1, 1 y 2, no se mueven ellos, de ninguna manera le pertenecen al Señor. No hay nada más que añadir. La palabra es clara y nos muestra qué debemos hacer. Primera carta a los Corintios 6:11. Algunos de ustedes antes eran así, porque no había mover ni actividad del Espíritu Santo en nosotros, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuevamente, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una misma escritura para producir el bien que solamente ellos pueden hacer. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias porque han sido 3 semanas en las cuales nos has hablado de la importancia de ver a Dios Padre, Dios Hijo, y ahora lo haces en Dios Espíritu Santo. Reconocemos que lo necesitamos a Él para recuperar la forma, el propósito, el plan para el cual nos creaste. También reconocemos que solamente a través de Él nos sentiremos plenos y realizados. Pero algo maravilloso más, ya no viviremos para los deseos de nuestra carne, ya no habrá oscuridad ni tinieblas en nuestras vidas, porque ahora Él nos guía a hacer tu preciosa voluntad, amado Papá. Ayúdanos. Él ya mora en nosotros. Espíritu Santo, tú moras en nosotros. Tú no vienes, tú no nos visitas, tú ya moras en nosotros. Ayúdanos a escucharte, a ser sensibles a tu presencia, pero también con un corazón completamente obediente a la voluntad del Padre. Te necesitamos. Separados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nada podemos, y por eso no vamos a escapar de ustedes, sino correremos a ustedes. Gracias te damos, Padre, porque tú estás con nosotros y por tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reciban un fuerte abrazo. Dios los acompaña y recuerden, por favor, nos vemos el jueves, el viernes y el sábado de esta semana para experimentar un fin de semana en la palabra del Señor. Les amamos mucho y les mando un fuerte abrazo. Dios los acompaña.